Dos, están al aire. Buenas tardes, diputadas y diputados. Agradezco su presencia, así como la de todas y todos los que hoy nos acompañan a través de los medios de difusión digitales y el canal del Congreso. Daremos inicio a nuestra séptima sesión ordinaria de la Junta de Coordinación Política. Secretaria Técnica, por favor, le solicito dar lectura a la lista de asistencia y nos informe de la verificación de quórum. Buenas tardes, diputadas y diputados. Claro que sí, diputado presidente. Le informo que conforme al registro de asistencia se encuentran presentes a esta sesión de la Junta de Coordinación Política, convocada para este lunes 13 de diciembre del 2021, las siguientes diputadas y diputados. Por parte del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Marta Soledad Ávila Ventura, coordinadora, y la diputada María Guadalupe Morales Rubio, vicecoordinadora. Del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Ricardo Rubio Torres, vicecoordinador. Del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador, y la diputada Mónica Fernández César, vicecoordinadora. Del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, coordinador. Del Grupo Parlamentario del PT, la diputada María de Lourdes Paz Reyes, vicecoordinadora. De la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el diputado Jesús Esma Suárez, coordinador, y el diputado José Martín Padilla, vicecoordinador. De la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, coordinadora, y de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, el diputado Royfi Torres, coordinador. Aprovecho para mencionar que está presente el diputado Jorge Gaviño Ambriz, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, y la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. En virtud de lo anterior, existe el quórum para desarrollar los trabajos de esta sesión. Muchas gracias, secretaria. Con antelación se circuló la información necesaria para analizar los asuntos para esta sesión, por lo que le solicito a la secretaria preguntar a las y los diputados presentes si es de dispensarse la lectura del orden del día y aprobarla de manera directa en un mismo acto. Por instrucciones de la presidencia, se le pregunta a las y los diputados presentes si están de acuerdo en dispensar la lectura del orden del día y aprobarla en un mismo acto. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. ¿Alguien en contra? ¿Alguna abstención? Presidente, le informo que fue aprobada la dispensa de la lectura y el contenido del orden del día en un solo acto. Cumplida su instrucción. Gracias, secretaria. Dado que no se recibieron comentarios respecto al acta de la sesión anterior, les solicito a la secretaria preguntar a las y los legisladores presentes si es de dispensar su lectura y poder aprobarla en un solo acto. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los diputados si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior y aprobarse la misma en un solo acto. Los que estén por la afirmativa, por favor, levanten su mano. ¿En contra? ¿Alguna abstención? Se aprueba el acta de la sesión anterior, diputado presidente. Gracias, secretaria. Continuamos con el punto 4 del orden del día referente a los comunicados que llegaron a esta presidencia. Con gusto, diputado. Procederé a la lectura a los comunicados que llegaron a la presidencia de esta Junta de Coordinación Política. 1. Diversos oficios de los diputados Federico Dorin Cázar, Jesús Esma Suárez, de la diputada Marcela Fuentes Castillo, Guadalupe Morales Rubio, Indalí Pardillo Cadena, Aníbal Cáñez, Lourdes Paz Reyes, Miguel Ángel Macedo Escartín, Alejandra Méndez Vicuña, José de Jesús Martín del Campo Castañeda y de la diputada Yuriria Ayala Zúñiga, por el cual remiten a la Junta información sobre los módulos legislativos de atención y quejas ciudadanas. 2. Oficio de la diputada Indalí Pardillo, por el cual solicitan que la Junta de Coordinación Política ponga a consideración un acuerdo parlamentario para inscribir la leyenda
Segunda legislatura, legislatura de la no discriminación en toda la papelería oficial de la actual legislatura. 3. Oficio del oficial mayor donde dan respuesta al oficio CCMX diagonal 2 diagonal Jucopo diagonal 62 diagonal 2021. Oficio de la alcaldía de Miguel Hidalgo por el cual se remiten a esta junta proyectos adicionales para la alcaldía Miguel Hidalgo solicitando la asignación de recursos. Y finalmente el acuerdo CCMX diagonal 2 segunda legislatura diagonal CAC diagonal 02 diagonal 2021 del Comité de Administración y Capacitación, por el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política el anteproyecto del Programa Operativo Anual y el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, ambos del ejercicio fiscal 2022. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, secretaria. Diputadas y diputados, por lo que respecta a los comunicados, ¿tienen ustedes algún comentario? Al no existir comentarios, continuamos con el orden de nuestra sesión. Iniciamos la discusión del rubro de número 5.1 del orden del día. Claro que sí, diputado presidente. El primer acuerdo es el acuerdo CCMX diagonal 2 diagonal Jucopo diagonal 34 diagonal 2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se solicita al Instituto Electoral de la Ciudad de México y a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México realicen los acuerdos administrativos necesarios para dar cumplimiento de las obligaciones que tiene el Instituto con los partidos políticos correspondientes al pago de las prerrogativas. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, secretaria. Diputadas y diputados, este acuerdo que se pone en su consideración tiene a bien, poder intervenir en una forma amistosa con la Secretaría de Administración y Finanzas y el Instituto Electoral de la Ciudad de México a fin de que estos dos entes puedan dirimir y acabar con el conflicto que en el último mes se ha presentado referente a la administración mensual de las prerrogativas de los partidos políticos con registro local, situación que se busca atender presentando este acuerdo para su posterior votación en el Pleno. Diputadas y diputados, está a su consideración el acuerdo en comento. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? De no existir intervenciones. Yo, presidente, perdón, presidente Jesús Esma. Sí, diputado, adelante. No sé si aquí podríamos hacer un alcance, si así la Junta de Coordinación lo acepta o no. Estuve viendo todas las variantes y el Congreso es el órgano facultado para aprobar los presupuestos de los institutos autónomos, así como de los diferentes poderes en la Ciudad de México. Y debido a que nosotros como órgano legislativo aprobamos este presupuesto, también creo que deberíamos de reconsiderar o considerar más bien, porque no lo hemos planteado, el poder pedirle al auditor superior de la Ciudad de México el que haga una auditoría al Instituto Electoral Local, dado que yo que he estado en reuniones con ellos, hubo un desvío de los recursos otorgados o aprobados por este Congreso. Entonces, no sé si se pudiese hacer ese alcance a la misiva que usted acaba de leer. Gracias, diputado. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Presidente. Sí, adelante, diputado Gaviño. A ver, yo quisiera también hablar con claridad las cosas que se están permeando en este momento sobre este tema en lo particular. Sabíamos desde del primer Congreso, en el último presupuesto aprobado por el primer Congreso, que no les iba a alcanzar el recurso económico al instituto. Tan es así que se propuso un transitorio en el sentido de que en la medida de lo posible se fueran reuniendo las autoridades de la Secretaría de Finanzas y también pues las personalidades del Instituto Electoral para que fueran viendo la posibilidad de tener los recursos suficientes para cerrar el año. Sin embargo, no se hizo de esa manera.
no fueron suficientes los recursos y ahora lo que estamos teniendo es de que tenemos por una parte a los trabajadores de los partidos políticos como rehenes de una situación de irresponsabilidad del Congreso, pero también de irresponsabilidad de las autoridades que sabían con claridad que no iba a alcanzar y que no iba a ser suficiente ese recurso. Misma situación va a ocurrir el año que entra, cuando estemos autorizando el presupuesto al tribunal, el presupuesto al propio instituto, el presupuesto a los órganos autónomos, y no les alcance el recurso, y entonces vamos a estar pidiendo auditorías para ver si se desviaron los recursos. Yo no estaría de ninguna manera de acuerdo a responsabilizar a ninguna persona en lo particular. Sí, efectivamente, que se lleven los estudios, los análisis, las investigaciones necesarias para ver si efectivamente hay una situación de desvío de recursos. Pero mientras esto ocurre, lo que debemos hacer es no pedir de una manera muy respetuosa el recurso para las entidades públicas, los partidos políticos. Lo que deben de hacerse, creo yo, es la exigencia para que se cubran los recursos y que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Pero desde luego lo que sí sabíamos y se dijo en aquella ocasión, que no iban a ser suficientes los recursos para el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ese era mi comentario, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Gavino. Presidente, Sí, diputado Sesma. es que yo quisiera hacerle una aclaración porque yo estoy en total desacuerdo de lo que dijo el diputado Gaviño. Y le voy a, y quiero expresar mi pensamiento hacia los demás integrantes de la Junta de Coordinación Política. Primero, yo creo que exigirle al gobierno es una palabra que viene fuera de lugar, toda vez que no hay responsabilidad desde mi punto de vista, y lo platicamos con los presidentes de los demás partidos políticos. En la última reunión estuvo el diputado Roy Fit, todos, absolutamente todos, hasta la presidenta del PRD, sabe que no hay ninguna responsabilidad por parte del gobierno en el tema del presupuesto del instituto. El Congreso de la Ciudad de México, igual que todos los congresos locales y el Congreso Federal, aprueba el presupuesto de egresos y todos los órganos autónomos y los diferentes poderes tienen la obligación de adecuarse a lo que está previsto o lo que está aprobado. Ese transitorio que yo no estuve en la legislatura pasada y que para mí tiene toda, yo creo que tiene dolo y mala fe, ese transitorio que pusieron, y les voy a explicar por qué. Porque se intentará, como un supuesto futuro incierto, pero que con buenas intenciones, se intentará darle más presupuesto para cubrir en la medida de las posibilidades. Pues es una cosa que no se sabe y que no se va a poder porque pues, estamos en ese supuesto, que el gobierno no tiene dinero para poderle darle más suficiencia económica a las instituciones, en este caso al Instituto Electoral, que ya les dio 100 millones, pero lo que sí está mandatado el Instituto Electoral es entregarle las prerrogativas que están por Constitución otorgadas a los partidos políticos, porque el fin primario de los institutos electorales es otorgarle a los partidos políticos las prerrogativas y segundo, vigilar la democracia en nuestro país. En ese orden, no está primero la democracia, después las prerrogativas, porque sin las prerrogativas no hay ni nada que puedan decir para ver si hay algún mal uso de la democracia, en este caso en la Ciudad de México. Entonces, yo sí creo que lo que debemos de hacer, y la petición claramente que hago aquí a la Junta de Coordinación Política, es la auditoría, porque hubo una desviación. Yo no digo que a las arcas de las cuentas propias del personal de la institución, nunca he dicho eso, pero sí hubo una desviación de recursos que no se le pagaron a los partidos políticos y que lo utilizaron para otras cosas. Nada más saber en qué se utilizó. Y yo lo que estoy pidiendo es que una vez teniendo la auditoría, lo que queramos los presidentes de los partidos políticos era impunidad,
porque imagínense que cualquier institución, en este caso el Poder Legislativo, que sabemos que tiene una deficiencia, responsabilice al gobierno de la doctora Sheinbaum en que no le otorgue los recursos porque no le alcanzó. Pues nosotros aprobamos los recursos y ellos se tienen que apretar el cinturón y decir hasta dónde les alcanza. Pues por supuesto que no hay para que todos puedan de manera, digamos, con tranquilidad y de manera, digo, no quisiera, se me fue la palabra, pero de manera normal decidir si les va a alcanzar. Nunca les va a alcanzar a todos. Lo que sí tienen que hacer es ajustarse a lo que nosotros estamos presupuestando. Es cuanto, presidente. Por alusiones implícitas, por Gracias, favor, presidente. Sí, con todo gusto. Además que había levantado la mano. Sí, con todo gusto, diputada Lupita, adelante. Muchas gracias. Y digo por alusiones implícitas, primero le doy toda la razón en lo anterior, en su primera exposición al diputado Sesma. Por supuesto que compartimos la irresponsabilidad del instituto. Y le digo por qué las alusiones implícitas, porque yo era la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Y sí, ellos tenían gastos de representación en el extranjero, tenían para viajes y viáticos y demás, y haciendo las cuentas se hizo la reducción para eliminar todo esto, y ellos pedían aún así un poco de más dinero para salir con las medidas sanitarias que se requirieran para el tema de la elección. Y como veníamos de la pandemia, de una falta de ingresos en la ciudad, el presupuesto se redujo a todas los entes, incluyendo los organismos autónomos. Sin embargo, estuvo de acuerdo en ese entonces el que estaba de presidente, y él mismo redactó el artículo de transitorio. Él hizo la propuesta de redacción de ese artículo, y se lo digo yo de primera mano porque así fue, cosa que checamos que era correcto, y que después del primer trimestre del ejercicio presupuestal, de acuerdo a cómo estuvieran los ingresos, se le iba a hacer una ampliación, cosa que se le hizo. Se le dieron 100 millones más para el tema de cubrir todo lo que tenía que ver con las medidas sanitarias. Y eso no tenía por qué mezclarse con los demás rubros del gasto del instituto. Y ahí es cuando ya le doy la razón a usted. De ninguna manera tienen por qué y tienen prohibido tocar lo que es prerrogativas del instituto, porque es para lo que fue creado, como bien lo dijo usted, estas instituciones. Entonces, le hago la aclaración de cómo estuvo la película completa de ese transitorio. Y sí es responsabilidad de ellos, porque tenían esa suficiencia y esos 100 millones para el tema que tenían que completar para las elecciones. Y ahora resulta pues que no se compara lo que se les dio pues con lo que tomaron para cumplir con las prerrogativas de los partidos. Entonces, más que estarle echando la culpa que si fue a la ciudad o que si fue al Congreso o demás, debemos ser bien responsables y decir que ellos tomaron de donde no debían tomar. Y si en ese momento les faltaba, tenían que haber acudido a finanzas para cubrir los otros gastos. Pero también tenían que haber hecho un plan de austeridad que nunca hicieron, que nunca entregaron, al que nunca se sujetaron, porque tenían dispendios muy grandes. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Morales. Sí, diputado Gaviño. Muchas gracias, presidente. Bueno, a ver, yo no estoy defendiendo a las anteriores autoridades del instituto en lo más mínimo. Yo estoy de acuerdo que se les revise y que si hay un desvío de recursos, como se señaló por el diputado Sesma, pues es un delito. Si el diputado Sesma dice que hubo un desvío y este desvío se prueba,
un desvío de recursos se paga con cárcel. Así está nuestra legislación actual. Finalmente, el desvío de recursos es de los delitos más graves de los servidores públicos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, y ahí están las versiones estenográficas, ojalá se molesten en revisarlas, en el sentido de que compareció el expresidente del Instituto Electoral a decir, señores, si sumamos lo que necesitamos para atender la campaña y para las elecciones, para revisar todos los procesos electorales de la Ciudad de México, más las prerrogativas de los partidos políticos, no nos va a alcanzar. Eso así nos lo dijo y está en las versiones estenográficas. Y hubo una discusión en donde todos los partidos estuvimos participando, inclusive el Partido Verde, que ahora representa de una manera, digamos, decorosa, así lo pienso, el diputado Sesma. Pues bueno, manifestamos lo que nuestro saber y entender nos dio en ese momento. Pero después de eso, como no llegábamos a ningún acuerdo, se propuso un artículo efectivamente transitorio en donde Lupita, la diputada Morales, ayudó a construir efectivamente con las consultas convenientes al presidente en ese momento del instituto. Y se llegó a un acuerdo con un transitorio, una redacción, porque estábamos preocupados todos en ese momento porque no les iba a alcanzar el recurso. Cuando menos ese fue el argumento del instituto. Y ahora que se consolida esa idea, pues nosotros lo que decimos como Congreso es, bueno, por favor que se sienten las autoridades del gobierno de la ciudad con el instituto para ver la posibilidad de que se les pague las prerrogativas. El pago de las prerrogativas es una obligación de la autoridad, sea el instituto de primera instancia o sea el que provee los recursos en segunda instancia, el gobierno de la ciudad. De tal manera que, bueno, yo en lugar del diputado Sesma, y le ofrezco mi asesoría jurídica, yo soy abogado postulante, tengo muchos años litigando, yo les ofrezco mis conocimientos para que pudiera, por vía judicial, tener los recursos necesarios para que le pague a sus empleados, porque necesariamente se tendrá que obtener ese recurso de las arcas del gobierno o bien de las exiguas arcas del instituto para pagar ese recurso que está en ley. Entonces, lo que yo estoy diciendo es muy simple. Hubo irresponsabilidad nuestra como primer Congreso porque sabíamos que no iba a alcanzar y autorizamos un presupuesto que no iba a alcanzar, como lo estamos haciendo ahora con otras instituciones. Lo digo desde ahorita, ojalá para que cuando vengan las consecuencias se saque la versión estenográfica de lo que estamos diciendo ahora. No le va a alcanzar al Tribunal Electoral, no le va a alcanzar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, no le va a alcanzar al Tribunal Superior los recursos porque hay sentencias que los van a condenar a pagar más recursos de lo que estamos autorizando. Y al rato vamos a decir mil cosas, pero no les va a alcanzar. Entonces, en síntesis, lo que estoy proponiendo es, evidentemente, yo estaría a favor de este punto de acuerdo que se propone, porque algo es algo, dijo el diablo, lo he dicho siempre, se llevó al pobre obispo, que finalmente, como expiación. Entonces, vamos a aprobar este punto de acuerdo, pero lo que sí estoy diciendo es que no será suficiente si el gobierno de la ciudad no le inyecta los recursos para pagar noviembre y diciembre a los trabajadores y trabajadoras de los partidos políticos. Ya trabajaron, ya se está acabando el año y no tienen los recursos de su sueldo, ni siquiera de su sueldo. Eso es todo y cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Gaviño. Considerado que se ha decidido, diputado Lobo, adelante. Sí, buena tarde, compañeras, compañeros y a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Fundamentalmente... ¿Podría subir su volumen, diputado Lobo? ¿No se me escucha ahí? ¿Se me escucha? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿No, no oye? Casi no. Bueno, continuemos. No, no se escucha. No, ¿verdad? ¿No se oye? ¿No se oye? Sí, se oye, poco, pero sí se oye. A ver, nada más muy concreto. Voy a intentar hablar un poco más fuerte.
Ahí se escucha un poco, diputado presidente, ¿se escucha? Sí, un No se poco, sí. escucha, diputado. ¿Perdón? No se Adela- escucha. Bueno, intento por otro mecanismo. Yo sí De... escucho. ¿Sí? Bueno, a ver, ahí va. Diputado presidente, creemos que este es el esfuerzo más importante porque se tiene que resolver, como ya se dijo, entre la Secretaría de Finanzas y el Instituto Electoral. Ellos tienen muchas alternativas para buscar una solución que resuelva este conflicto. Ya lo mencionaron, yo creo que no es divergente la visión del diputado Sesma y el diputado Gaviño, por el contrario, tal vez es adicionar un tema en la revisión que le corresponde a este órgano de gobierno, revisar las acciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que podrían ser complementarias. Pero esencialmente lo que se busca finalmente en esta figura que tiene el Congreso de un acuerdo, no solamente un punto de acuerdo, sino un acuerdo que emita como Congreso, finalmente tiene facultades la Secretaría de Finanzas para acordar con el Instituto. Pongo un ejemplo, podría ser un tema de preinversión, o sea, un tema de adelanto de prerrogativas del siguiente año a cuenta del presupuesto que ejercerá el Instituto Electoral al siguiente año, porque es su responsabilidad. Y lo pongo como un ejercicio y por eso la redacción que se plantea es a efecto de que dos, como ya se mencionaba, corresponsables en este Congreso a los ciudadanos de estas áreas importantes, pues de un lado a otro, en donde solamente se van responsabilizando a una u otra dependencia. Entonces, la figura creo que está bien la redacción, creo que motiva y provoca una respuesta. Evidentemente un transitorio que se dejó en la legislatura pasada es justo por eso, porque hay supuestos, no solamente temporalidad, sino de supuestos en donde se percibía o se preveía que si la caída de los ingresos era mejor, como está sucediendo, podía haber un apoyo adicional y a la única dependencia que dejamos en esta condición de apoyo extraordinario, si generaban buenas condiciones financieras, era el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Así quedó en el transitorio, solo quedó por lo que es evidente que traía presión. Si también eso no se ayudó por parte de la Secretaría de Finanzas, creo que es un vacío. Y por el otro lado, haber comprometido los recursos de los grupos parlamentarios que por ley está establecido y priorizar otras condiciones que no solamente fueran las laborales por parte de los funcionarios, pues evidentemente también fue indebido. Pero no podemos llevar a las familias de todos los partidos políticos pues a que se resuelva o se dirima hasta que se haga una investigación en la Auditoría Superior a ver qué pasó o por qué se destinaron recursos, no a lo que están obligados. Entonces yo creo que este ejercicio ayuda, por supuesto, y también tenemos que tener claro que nuestro nivel de interlocución y de acción y gestión política pues debe ser tanto con el instituto, por supuesto, con la Secretaría de Finanzas en un asunto de corresponsabilidad. Por eso creemos que está clara la propuesta que usted nos plantea y por supuesto creemos que es favorable y espero que este encuentre una solución. Sería cuanto y gracias, compañeros y compañeras. Gracias, diputado Lobo. Muy bien. Considerando que ha sido suficientemente discutido el tema, pondré a consideración de los integrantes de esta junta si votamos la inclusión de la propuesta que hace el diputado Sesma, sino para proceder a votar en sus términos el acuerdo propuesto. Adelante, diputada secretaria. Diputado Sesma, no se escucha, perdón, está muy cortado. ¿Qué hago? ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ahí ya. ¿Ya me escuchan? Ahí ya. Ahí va. Ahí ya se oye bien. Ahí va. La propuesta que les se vuelve a distorsionar, diputado Sesma. No tenía que ver con esperar la auditoría. Si no, es un tema, no se preocupe. Es que, ¿ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí, ya, ahí ya se oye bien. Disculpe. Bueno, no se preocupe. Secretaria, de casualidad entendería
La propuesta de... No, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Me parece que el diputado Sesma ya no quiere que se ponga a consideración la propuesta. Ya no se- ¿Verdad? Es que se escucha muy entrecortada la voz del diputado. Igual no Bueno, sé si pueda escribirlo en el chat. Sí, ahorita lo pongo, pero que no discuta, luego volvemos, luego lo pedimos, es un tema de impunidad. No se entiende. Era un tema de impunidad. No se entiende tenía que nada. ver ¿No se escucha nada? Totalmente deformada la voz. Diputado. Ti- No sé si ¿Tiene el me, mensaje? si me escuchan bien aquí. Sí, Sí, ahí se escucha mejor. Disculpen, el tema de poner la auditoría no era un tema más que de no dejarlo impune, no era de terminar de hacer la auditoría para ver de quién es la responsabilidad. Lo que dijo el diputado Lobo es totalmente certero. Independientemente de esto, se tiene que resolver de manera inmediata. Pero el tema de la auditoría, desde mi punto de vista, sí hubo un desvío. No dije que pecunio de las personas que manejan los recursos, pero sí creo que tiene que haber una solicitud a de la Auditoría Superior de la Ciudad de México para que vea qué es lo que pasa, de dónde se ponen esos dineros. ok, gracias, diputado Sesma. Secretaria, pediría que pida la votación en los términos del acuerdo, por favor. Claro que sí, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación el presente acuerdo, por lo que procederé a mencionar su nombre y solicito amablemente indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Diputada Marta. Diputada Guadalupe Morales Rubio. ¿En qué sentido va el acuerdo, perdón? En sus términos, diputada. Sin ninguna modificación. ¿Me lo pueden leer cómo queda? Sí. Porque no sé Es cuál es. el acuerdo CCMX /2 /Jucopo /34 /2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se solicita al Instituto Electoral de la Ciudad de México y a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad realicen los acuerdos administrativos necesarios para dar cumplimiento de las obligaciones que tiene el Instituto con los partidos políticos correspondiente al pago de las prerrogativas. Sí, a favor. No se En escuchó, una diputada. primera instancia, esto queda sin auditoría, ¿verdad? Para aclarar. En los términos como lo habíamos diseñado primero. Ok. En efecto, diputada, así es como está diseñada. Ok, muy bien. A favor entonces. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Cristian Damián Borrell de la Isla. Cristian von Roerich, a favor. Gracias, diputado. Aprovecho para que se registre su asistencia. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Gracias, diputada. Diputado Jesús Esma Suárez.
Diputado Jesús Sesma. Diputado José Martín Padilla. Martín Padilla, a favor. Gracias, diputado. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres, a favor. Gracias, diputado. Diputado presidente, le informo que el acuerdo ha sido Perdón, aprobado sin podría votar, bueno, Jesús Sesma, a favor, perdón. Gracias, diputado. Se registra su votación. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, secretaria. Continuamos con el punto 5.2 del orden del día, por favor. Claro que sí, diputado presidente. El siguiente acuerdo es el acuerdo CCMX diagonal 2, diagonal Jucopo, diagonal 35, diagonal 2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se propone al Pleno para su discusión y aprobación el proyecto del presupuesto de egresos y el programa operativo anual, ambos para el ejercicio fiscal 2022 del Congreso de la Ciudad de México. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, secretaria. Diputados. No se escucha, presidente. No se escucha, presidente. No. Perdón, no tenía el micrófono. Gracias, secretaria. Diputadas y diputados, hace un momento el proyecto de presupuesto del Congreso de la Ciudad de México fue discutido y se aprobó su remisión a esta Junta de Coordinación Política por parte del Comité de Administración y Capacitación. El proyecto que se nos remite contiene el gasto por capítulo que deberá de erogar el Congreso en el próximo año 2022. Este presupuesto nos conmina una vez más a buscar de manera de eficientar el gasto del Congreso a fin de que se pueda disponer de este recurso para direccionar a aspectos que la sociedad capitalina necesita. El presupuesto total del Congreso para el próximo año será de 1,600 millones de pesos. Se pone a consideración de todas y todos ustedes este proyecto. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? De no existir intervenciones, secretaria, someta a votación el acuerdo en turno. Claro que sí, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación el presente acuerdo, por lo que procederé a mencionar su nombre y solicito amablemente indiquen el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Diputada Guadalupe Morales Rubio. A favor. Gracias, diputada. Diputado Cristian Damián Monroy de la Isla. Cristian von Rerich, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Gracias, diputada. Diputado Jesús Sesma Suárez. Diputado Martín Padilla. Martín Padilla, a favor. Gracias, diputado. Diputado Roy Torres González. Royfi Torres, a favor. Gracias, diputado. Diputado presidente, le informo que el acuerdo ha sido aprobado en sus términos. Gracias, secretaria. Continuamos con el punto número 6 del orden del día. El siguiente numeral del orden del día es el relativo a los asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado quisiera agregar algún otro tema? No hay más temas que incluir. Damos por concluida esta sesión, siendo las 18:10 del día 29 de diciembre del 2021. No, día 29. Perdón, día 13 de diciembre de 2021. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia, así como a todos los que nos siguen por los medios de comunicación del canal del Congreso. Buenas tardes.
Gracias, presidente. ¿No sabes si Buenas vamos tardes. a continuar con la misma liga en conferencia? ¿No le avisaron? Sí, O hay- efectivamente. Sí, Ok. diputada. Para Sí, se no continúa, por ejemplo. desconectarnos. Ah, de acuerdo, entonces aquí Sí, nos por quedamos. favor. Aquí nos quedamos. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.